¿Por qué en el caso de los colchones la marca es importante? El colchón es un producto curioso. Yo muchas veces intento buscar productos que se asemejen en el tratamiento y realmente no los encuentro, ¿no? Porque es un producto que no lo enseñas, que no lo exhibes y que además cuando lo usas no te enteras, ¿no? Porque cuando lo usas es que no te enteras. Y si por la mañana te despiertas y has dormido mal, le echas la culpa a todo menos al colchón, ¿eh? Dices que has cenado mal, mucho, que el estrés, que el calor, que el frío, nunca es el colchón, ¿eh? Realmente es un producto curioso, ¿no? Dices, bueno, ¿y eso cómo? Nos hemos planteado muchas veces, ya hace años, es cómo, desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista marketing, cómo le metes mano a este tema, ¿no? A su vez, es un producto que el consumidor sabe muy poco de él, porque lo compra, nosotros decimos cada 10 años, realmente nos gustaría que lo comprase cada 10 años, realmente lo compra bastante más, que cada uno porque haga su examen y vea cuánto tiempo tiene el colchón, realmente bastante más. Con lo cual es un producto donde el consumidor no tiene ni idea. Un producto que compras cada 10 años, lo has comprado, te olvidas y no piensas más en él. A su vez es un producto que ha evolucionado. Antes los colchones, pues había unos colchones, había uno que era más barato, otro más caro. Ahora hay pues colchones de muelles, de látex, de espuma viscoelástica, de no sé qué. El consumidor se organiza unos líos tremendos a la hora de decidir. Por otra parte, le hemos dicho que ojo, cuidado con lo que compras, que tu espalda, que se te puede fastidiar, que es importante, con lo cual se le complica la vida, ¿no? Las diferencias visuales son muy escasas. Uno va a una tienda de colchones y le parecen todos iguales. Además, ahora se han puesto de moda las telas prácticamente blancas y prácticamente colores muy tenues, con lo cual las diferencias visuales son prácticamente inexistentes. Con lo cual, el consumidor se encuentra en una situación difícil. El consumidor, o yo diría la consumidora, porque el target nuestro, la consumidora, la persona que decide la compra de nuestro producto es la mujer. La mujer es la que toma generalmente la decisión de compra del colchón. Para el marido, eso del colchón es un producto así de secundario, no digo la palabra, pero es la mujer la racional, la que decide, la que va, la que compra y la que toma la decisión. Entonces, la marca ahí juega un papel básico. Básico porque es un poco el aval, es un poco la garantía, un poco el decir, yo no sé, yo no entiendo, yo no conozco de este producto, pero quiero acertar en mi compra, puesto que si me equivoco voy a convivir con ella 10 años, voy a convivir 15 años con ella, tengo que acertar. Ahí juega el papel básico la marca, como aval y como garantía. Es el papel fundamental de la marca. Entonces, Picolín, procuramos, es nuestra obligación, intentar que este proceso de compra de la mujer, pues que es un proceso desagradable, o puede ser desagradable, puede ser un poco estresante, pues se le convierta en un proceso más agradable y le facilite ese acto de compra. Le hemos dicho, por otra parte, le hemos dicho a través de nuestros mensajes que, y es verdad, pasamos un tercio de nuestra vida en el colchón. Un tercio de nuestra vida lo pasamos en el colchón, aunque no nos enteremos, pero pasamos un tercio, con lo cual ya tenemos el primer elemento de estrés, ¿no? De, joder, estoy un tercio de mi vida y no sé nada de esto, ¿no? Y no sé nada. O sea, y además se me puede estropear la espalda, se me puede pasar no sé qué. Además le decimos que, ojo, que una cosa es dormir y otra cosa es descansar. ¿No es verdad? Una cosa es dormir se puede dormir en un sofá, en un sillón. Otra cosa es que por la mañana te levantes pues un poco magullado, ¿no? Pero es verdad, le decimos esto. Con lo cual, repito, la compra es una decisión difícil. A su vez, le estamos diciendo a través de la Asociación de Fabricantes, ASOCAMA, lanzamos un mensaje, le decimos, ojo, cuidado, cada 10 años cambie de colchón, que si no cambia se pueden ocurrir a usted problemas, puede usted tener problemas con su espalda, con su tal. Es otro mensaje que le damos. En definitiva, la compradora, de alguna manera, se encuentra en una situación de decir, es una compra importante,
y si me equivoco, tengo que convivir con la equivocación 10 años. Esto no es un producto liviano, que vale poco, que lo pruebo, que si no me gusta, mañana no lo compro más, sino que es una decisión en la que quiero acertar. Vuelve a ser importantísima la marca. Picolín, como marca, y con su claim Despierta tu salud, lo que pretende ser es esta garantía, dar esta respuesta a la duda de la compra de la consumidora.